que el Señor en su gracia, en su misericordia, en su amor, ha dejado tanta información extra bíblica, ajena a la bíblica, que demuestra que la Biblia, que su palabra, la que nosotros tenemos hoy impresa, que tenemos en nuestros celulares, que tenemos en la mano, es inspirada por el Señor. Cuando tú ves tanta información, no tienes para dónde correr. No hay otro rumbo, no hay otra carrera, no hay otro camino. Es Cristo. Y mientras les comento esto, mientras preparo este video, mientras estoy acá al frente de mi celular grabando esto, se me viene a la mente cuando Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Hola chicas, bienvenidas sean a un episodio más o a un video más de esta pequeña serie de videos de apologética. Como siempre les comento, para mí es un placer estar de este lado. Me presento por si no has visto otros videos, yo soy Eliana y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de evidencias externas de la Biblia. Así que te invito que si no viste el video anterior, que fue evidencias internas, te voy a pedir o te invito a que vayas y lo veas. No es indispensable, pero sí estaría bastante bueno que fueses a verlo, que tengas esos conceptos claros, porque antes de arrancar y adentrarnos en este tema, sería más fácil de entender si ya viste el video anterior, que fue evidencias internas de la Biblia. Así que vamos a comenzar con este tema, que son las externas. Antes de integrarnos, de involucrarnos, de adentrarnos en la explicación de lo que vendrían a ser las evidencias externas y cuáles son, me gustaría que imagináramos una situación. Viajamos 50 años en el tiempo y estamos en una casa y resulta que en el noticiero apareció una entrevista a Zinedine Zidane. Zinedine Zidane fue un exjugador de fútbol francés, ganador de muchos títulos a nivel internacional, a nivel nacional y también entrenador. Aparece en 50 años, recuerden que estamos en un contexto de 50 años, y aparece esta entrevista. Muchos se preguntarán si realmente Zinedine Zidane era tan bueno como lo decía la entrevista, si era tan genial como jugador de fútbol, si realmente vale la pena mencionarlo, destacarlo, si fue un jugador de hace 50 años, y aparte que no sabemos si, estando nosotras, ¿no?, en ese contexto de 50 años en adelante, no sabemos si realmente él fue tan buen jugador como él mismo dice serlo. E incluso pudiéramos llegar a preguntarnos si realmente era jugador de fútbol y no de básquet. Algunos se podrán preguntar si Zinedine Zidane era francés, realmente si fue entrenador, si estuvo jugando en la Juventus, en la selección de Francia, si estuvo jugando en los equipos, en el Real Madrid, en donde jugó. Muchos van a preguntarse eso. ¿Qué pasa? Para poder asegurarse que realmente lo que Zinedine Zidane dice ahí en la entrevista y que lo que el entrevistador también comenta es cierto, podemos recurrir a internet. Agarramos, buscamos Zinedine Zidane. ¿Quién fue Zinedine Zidane? Empezamos a ver y vamos a encontrar videos, entrevistas, comentarios de personas tales como entrenadores, rivales, entrenadores tanto de la selección como de los equipos en los que estuvo, compañeros, quizás artistas que los conocieron, comentaristas de fútbol que pueden narrar lo que hacía Zinedine Zidane, y de esa forma nos daríamos cuenta de que lo que realmente decía Zinedine era cierto, más allá de lo que él comentaba, porque pudimos ver otros elementos aparte de su propio testimonio para darnos cuenta que lo que él decía era verdad, que realmente si era francés, que si era jugador de fútbol y no de básquet, que podemos ver esos ejemplos y utilizar esas fuentes, digamos, externas, ajenas a Zinedine, para poder entender y estar segura de que lo que estamos viendo en esa entrevista es cierto. Quizás estaba un poquito enredada con este ejemplo, metí un poquito de fútbol dentro de este video, pero lo que te quiero comentar es que esos testimonios, esos videos, esa entrevista, los comentarios de los rivales, los comentaristas, los artículos, quizás algún documental, todo eso puede ser considerado como evidencia externa del testimonio de Zinedine. Y bueno, eso es lo que hoy queremos comentar. Te lo quise poner en un ejemplo como para que te involucraras un poquito más dentro de la historia y pudieras entender con claridad lo que estamos hablando acerca de las evidencias
externas. Asumiendo que de cierta forma pudiste captar el ejemplo que acabo de dar, te comento que las evidencias externas en el caso de la Biblia son todas aquellas fuentes ajenas a la Biblia. ¿Se recuerdan que las evidencias internas tenían que ver con lo que ya estaba escrito? Bueno, las evidencias externas tienen que ver con todas aquellas fuentes extra bíblicas ajenas a la Biblia, con la que podemos recopilar información y tener como evidencia que pueda sustentar lo que nosotros estamos diciendo. Existen muchas evidencias externas, sin embargo vamos a nombrar solamente 4 en este video, y también quisiera aclarar que el propósito de la Biblia no es ser una enciclopedia. El objetivo de la Biblia no es ser ni Wikipedia, ni no sé, el diccionario de la Raus, ni otro tipo de fuente de investigación o de recursos académicos. Sin embargo, el Señor en su infinita misericordia y en su amor nos dejó evidencias, datos, ayuda que a nivel humano hace que nosotros comprendamos de una perspectiva distinta lo que es la veracidad de la Biblia. La primera evidencia que vamos a tratar son los datos científicos. Probablemente ya hayas escuchado algunos ejemplos que te voy a dar, porque son quizás los más famosos, o particularmente es lo que yo escuché primero, y es que en la Biblia podemos encontrar información verídica, científica, que fue descubierto hace cientos de años, pero que en la Biblia ya tenían miles y miles de años. Voy a nombrar algunos casos en particular, por ejemplo, en el libro de Job, que realmente no se tiene una fecha certera de cuándo fue escrito, pero podemos decir que el libro de Job fue escrito incluso antes del Pentateuco, que es el libro más antiguo de la Biblia, por lo que tiene más de 2000 años. Y en el libro de Job se menciona que Dios le da peso al viento. Esto se descubre en el siglo XVII por Evangelista Torricelli. Luego tenemos un segundo dato, que es que en la Biblia ya se demostraba o ya se hablaba del envejecimiento de la materia, tanto en Salmos como en Isaías. Y esto fue descubierto, vuelvo a repetir, en el año 1859, cuando se descubrió la segunda ley de la termodinámica. Hay otros datos bastante importantes y particulares que podemos mencionar. Por ejemplo, el ciclo del agua mencionado en Job, la división de las especies, la reproducción humana a partir de la unión del hombre y de la mujer, el vino como terapia, las acciones que se deben tomar para la ansiedad y la depresión, que hoy en día algunos o se puede categorizar en lo que es terapia cognitiva conductual. Esto indicaría que la Biblia ya contaba con esta información, por lo que solamente puede ser revelación divina. Otro dato importante que había dicho que seguramente algunos se me iba a olvidar, y es que la Biblia, cuando vemos el relato de la creación, vemos que el Señor toma el polvo de la tierra para nuestra creación, valga la redundancia, y luego en estudios científicos a través de laboratorios se pudieron dar cuenta que elementos que están en la tierra nosotros también los poseemos en nuestro cuerpo humano. Yo les cuento esto con total naturalidad porque ya lo tengo en mis manos, ya lo sé, pero para poder haber hecho estos descubrimientos a nivel científico, a nivel académico en un laboratorio, se requirieron cientos y cientos de años de estudio, mientras que en la Biblia ya estaban escritos, ya estaban plasmados y ya la gente lo creía así porque estaba escrito en la palabra de Dios. Esto sería una prueba bastante auténtica, verídica, genuina de que la Biblia tiene que tener, valga la redundancia, una inspiración divina. 2. Evidencias históricas arqueológicas. Muchas personas piensan que la fe no puede relacionarse con la ciencia o que el cristianismo se contradice con la ciencia. En realidad no es tan así. Esa es una creencia popular. En la ciencia podemos ver que cada vez más se achica más la brecha de diferencia. Muchas personas dicen que los científicos o personas inteligentes no pueden ser cristianos, no pueden tener una fe, cuando en realidad tenemos ejemplos como Francis Collins, un biólogo que fue el que coordinó el proyecto del genoma humano, John Lennox, matemático, Isaac Newton tenía su fe, era una persona que creía en el Señor. Entonces, esto de que la fe se contradice con la ciencia
realmente no es tan así como nos lo han planteado en muchas ocasiones. Hay muchos ejemplos de lo que vendría a ser las evidencias históricas, como la Biblia ha demostrado la ciencia, que ya dijimos los datos científicos anteriormente, y ahora te voy a hablar de la parte histórica. Por ejemplo, la precisión histórica de Lucas. En Hechos, Lucas menciona 54 ciudades, 31 países y 9 islas. Todas estas han sido encontradas a nivel arqueológico e histórico con alguna variante de algún nombre, pero se han encontrado. Asimismo, se había dudado de lo que era el imperio hitita, que se menciona en el Antiguo Testamento. Sin embargo, muchísimos años después, un profesor que se llamaba Hugo Winkler encontró en Turquía 10.000 registros o 10.000 documentos, que era su registro nacional, y eran ruinas del imperio Hattusa, de la ciudad de Hattusa. Bueno, un ejemplo más actual, y es que en 1995 Giorgio Bucellati, un arqueólogo, encontró las ruinas de la capital hurrita bajo la ciudad de Asiria, la cual fue abandonada. Hoy en día muchos historiadores creen que pueden haber sido la población anterior a los kurdos, y adivinen qué, ya en el Antiguo Testamento nosotros poseíamos información de ellos. Escritores, tanto cristianos como no cristianos, dieron fe de la existencia de Jesús. Josefo, Tácito, Plinio el Joven, Policarpo, Ireneo. Igual no me quiero adelantar mucho porque de estos personajes vamos a hablar más adelante. Otro ejemplo, Poncio Pilato. Muchos historiadores dudaban de su existencia, aunque habían autores no cristianos que lo habían mencionado. Sin embargo, no fue hasta que se encontró una piedra en la que estaba inscrito su nombre y que estaba junto al lado del emperador Tiberio. Y tenemos permanencia y vidas transformadas. La Biblia o la palabra del Señor no pasará. La Biblia a lo largo de la historia ha tratado de ser burlada, desmeritada e incluso eliminada. Desde filósofos hasta regímenes comunistas, ateos, que tratan de eliminar la Biblia de sus países, y que incluso muchas personas son asesinadas por tenerla o por repetirla. Si fuese un libro natural, si fuese un libro de solamente hombres que se inventaron una historia y que de la nada coinciden, como comentábamos en el video pasado, pienso que no causaría tanto impacto. Por otro lado, tenemos las vidas transformadas. Es un hecho que las personas que leen la Biblia constantemente, que tienen un hábito de lectura sumado al hábito de oración, sus vidas son transformadas con frutos que se evidencian. Voy a comentarles, voy a darles unos números, no me quiero equivocar, por eso quiero ser exacta, y comentarles acerca de un estudio que se hizo en Estados Unidos por The Center for Bible Engagement. Ellos también se encargan de hacer, así como Barna Group, estadísticas, encuestas, estudios que van mostrando el efecto de la Biblia y los descubrimientos que se van haciendo acerca de lo que ya en la Biblia se menciona. Este estudio fue realizado en el 2012, y si bien hace 11 años que se hizo este estudio, hay datos bastante interesantes que me gustaría comentarles. Por ejemplo, el alcoholismo se reduce en un 62%, la pornografía en un 59%, el sexo fuera del matrimonio en un 59%, la ira en un 31%, el juego de azar en un 45%, entre otros. Con esto podemos ver que la escritura es inspirada por Dios y que es útil, como lo dice la propia palabra. La palabra de Dios, que es lo que el Señor ha querido que baje a nosotros, transforma las vidas mediante el Espíritu Santo. Estas 4 evidencias, la histórica arqueológica, los datos científicos, la permanencia y las vidas transformadas, son las 4 que elegimos para nosotros poder darle a ustedes, bajarle a ustedes. Sin embargo, pueden seguir buscando, seguir leyendo y van a encontrar mucha más información. Así que les insto a que sigan buscando, a que sigan viendo, porque realmente tener tanta información y tanto que ver no te puede dejar igual. Por eso ahora viene de la teoría a mi fe, para contarles cómo fue o qué fue lo que me pasó a mí. Como les comenté, yo nací en un hogar cristiano, por lo que tengo que confesar que para mí era suficiente tener solamente uno que otro argumento para poder avalar que la Biblia estaba inspirada por Dios. Para mí era normal decir, y quizás ya con eso yo sentía que estaba súper bien y que estaba
por encima de otros libros, que podía argumentar, que podía debatir con eso, y era solamente saber que el ciclo del agua ya lo describía la Biblia y que tanto el calcio y el hierro como el sodio estaban en nuestros cuerpos como lo relataba la creación. Sin embargo, cuando yo empecé a leer acerca de lo que eran las fuentes extrabíblicas, para mí fue abrumador. Fue impresionante ver tanta evidencia que confirmaba lo que decía la Biblia, los miles de datos científicos, cómo la Biblia ha sobrevivido a tantos ataques, a burlas, cómo han sido las vidas transformadas, que lo podemos ver desde el estudio de Bible Center Engagement, como a nivel empírico, a nivel social, cuando ves una persona en la iglesia que ha cambiado, cuando ves un familiar que cambia, un amigo que cambia, a través de sus hábitos de lectura de la palabra constantemente y oración. Yo tengo que serles honesta, yo en su momento, no, para mí, como les digo, era suficiente, quizás hasta soberbio de mi parte, pensar que con el ciclo del agua y que el polvo, como éramos del polvo de la tierra, teníamos esos elementos, para mí ya era lo que tenía que saber. No obstante, como les digo, cuando empecé a leer fue abrumador la cantidad de información que yo tenía en mis manos. Era tener la verdad ante mis ojos, la verdad ante mis manos, entender la gracia, la misericordia y el amor del Señor que nos ha dejado, o entenderlo dentro de lo que nuestra mente finita nos permite, y es que el Señor en su gracia, en su misericordia, en su amor, ha dejado tanta información extra bíblica, ajena a la bíblica, que demuestra que la Biblia, que su palabra, la que nosotros tenemos hoy impresa, que tenemos en nuestros celulares, que tenemos en la mano, es inspirada por el Señor. Cuando tú ves tanta información, no tienes para dónde correr. No hay otro rumbo, no hay otra carrera, no hay otro camino. Es Cristo. Y mientras les comento esto, mientras preparo este video, mientras estoy acá al frente de mi celular grabando esto, se me viene a la mente cuando Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? Si tanto la Biblia en sí misma nos demuestra que es inspirada por Dios, como todo alrededor, historiadores, datos científicos, datos quizás psicológicos masivos, nos conducen a que la Biblia es inspirada por el Señor y que por lo tanto es veraz. No tenemos para dónde ir. Si nosotros necesitamos saber cuál debe ser nuestra máxima autoridad en fe, práctica y conducta, vayamos a la Biblia, volvamos a las Escrituras. Hasta acá hemos visto varias evidencias, tanto internas en el video pasado como externas en este video, que nos conducen, nos llevan a que la Biblia no puede ser un libro de inspiración humana y que podemos confiar en ella, podemos confiar en lo que dicen todas sus afirmaciones, en todas las historias, en todo lo que nos menciona acerca de Jesús, en absolutamente todo. Nosotros podemos confiar en la veracidad de la Biblia. Probablemente tengas dudas, probablemente tengas algunas preguntas. Yo en este espacio no puedo concederte la respuesta a todas las preguntas. Quizás no consigas absolutamente todas las respuestas a todas tus preguntas, pero sí podemos encontrar lo suficientes como para asegurar que el cristianismo es verdad. En la cajita de descripción te vamos a dejar las fuentes de donde yo saqué esta información, como para que tú también puedas busques al autor, veas sus credenciales y te quedes más tranquila con lo que te estoy diciendo. Así que eduquémonos por amor a Cristo y por amor al prójimo. Si este contenido te gustó, si fue de bendición para ti, si este canal ha sido una bendición tanto en los podcasts como en los episodios que hemos tenido, como en estos videos que hemos venido haciendo, suscríbete, comparte si crees que puede ser de bendición. Dale like, comenta lo que te ha parecido, qué tienes en mente, déjalo ahí en la cajita de comentarios. Y puedes seguirnos en Instagram como Ella Florece Oficial, también en Facebook, en nuestro blog. Y si quieres tener o ver conversaciones cotidianas, así como desde lo más chico hasta cosas más profundas, tienes todos los episodios del podcast. Te motivo a que vayas, nos sigas y que sigas teniendo esa curiosidad por el Señor y por encontrar la verdad, que ya estamos en ella y solamente tenemos que afirmarlo. Así que te mando un abrazo, un beso y Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos en el próximo video.